Tenemos un montón de preguntas para ti, Sí, yo creo que podemos abordarlas en conjunto, ¿no? con todo gusto. Entonces, muchísimas gracias por la presentación, embajador. Ahí, si está Rosalía o alguno más de los invitados, por favor, manifiéstense ahora sí, como si fuera Sesión con la ouija. espiritista. Sí. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué Hola, tal? Rosalía, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto. Qué bueno tenerte por aquí, bienvenida. Veo que Felicidades, también está doctor Miguel, por su presentación. Muy Muchas interesante. gracias. buenísima. Muchas gracias. Veo por ahí también que está Verónica. Hola, Verónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés por aquí. Y Igualmente. la que creo que no va a llegar es la doctora Amparo Martínez porque anda en Jamaica. Entonces, yo creo que eso sí, nos la vamos a perder el día de hoy. Muchos saludos a Amparo. Sí. Pues miren, hay varias preguntas que quedaron pendientes, que a lo mejor podemos empezar con eso para no dejar colgado a la gente que amablemente nos ve y nos pregunta cosas, y a lo mejor le podemos dar una vuelta, ¿no? Los que estamos aquí. Claro. Por ejemplo, nos pregunta Odette Cintamaya. Dice, buenas tardes, esta consulta va directamente para ti, embajador, como muchas de estas preguntas que ya venían, digamos, en la tubería para ti, pero si alguien más le quiere entrar, perfecto, ¿no? Consulta para el embajador. Además de los incentivos fiscales, ¿existe algún caso de éxito sobre incentivos aplicados a la iniciativa privada para facilitar o impulsar la transición a energías limpias? Bueno, yo creo que sí. El sector privado mexicano, no digo el sector privado, empresas privadas mexicanas compraron de estos títulos digamos, del mercado de carbono y supuestamente recursos de los que han obtenido de este comercio de títulos de carbono, no me acuerdo ahorita cómo se llama, está en el Acuerdo de París, el artículo 6, están obteniendo recursos para hacer cosas, ¿sí? Entonces sí hay eso. Dos, pues no, la verdad, es el único que me viene a la mente, sinceramente, ¿sí? Uno de los temas que estamos teniendo ahorita como, digamos, dificultad para atraer inversiones extranjeras a México, uno pensaría es el tema de la seguridad. Bueno, les preocupa, pero no es el determinante. Sí les empieza a preocupar mucho es que en ciertas áreas del país no tener seguro el abastecimiento energético, de lo que sea. Pero sobre todo, cada vez más muchas empresas dicen, oye, es que yo quiero trabajar con energías limpias. ¿Por qué? Porque mis productos, pues me interesa mucho que se quede claro que se hicieron con energías limpias. Entonces, ahí está es un incentivo, digamos, es una presión que yo creo que tarde o temprano pues nos va a ir moviendo hacia allá, ¿sí? Todavía no está claro qué va a ser, o por lo menos yo no lo tengo claro, igual alguien lo tiene ya claro, cuál va a ser la postura que tome el presidente en sus negociaciones con Estados Unidos en este tema de energías limpias, pero vamos a ver, vamos a esperar. Nosotros en nuestras propuestas que hicimos ahí, que ahí están, digamos, tomamos la política actual como es la política de México y punto, no se trata de cambiarla, esa es la política del gobierno actual y si hay cambios, pues ya nos enteraremos. Pero creo que sí había en el CONACYT de las administraciones anteriores, había programas para estimular la participación del sector privado en temas, ¿sí? Esta administración consideró que eso estaba mal, que eso era, lo dijo, que era corrupción. A mí, yo en lo personal, yo no considero que eso es corrupción porque así le hace Brasil, así le hace Israel, así le hace Corea, así le hacen todos los países. Pues, digamos, se llaman programas de triple hélice, gobiernos, universidades y empresas privadas. Entonces yo no lo veía mal, pero este gobierno tiene esta postura, no la comparto, porque sé que en muchos países exactamente es el modelo
de triple hélice como se avanza en el desarrollo tecnológico. Y esto puede servir en la lucha contra el cambio climático, por supuesto. Sí, exactamente, ¿no? O sea, esta cosa como de criminalizar ese tipo de iniciativas es un poco extraño, ¿no? Es una postura ideológica que yo no comparto, la respeto, pero no la comparto. ¿Por qué? Porque veo que otros países, en base a ese tipo de modelos, pues lograron un desarrollo tecnológico fantástico, fantástico. Voy a mencionar un ejemplo. Todos conocemos el Waze, ¿no? Para llegar a nuestro destino, últimamente lo usamos más, por cierto, ¿no? Bueno, el Waze es una tecnología israelí. Es un invento de una empresa israelí. Y bueno, pues está en todo el mundo. Y así les puedo mencionar muchos otros, ¿no? Entonces, casi todos los avances tecnológicos más importantes de los últimos 30 años están promovidos por los gobiernos. El Internet fue inventado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es que recordarlo. Y luego, pues obviamente abrieron la participación a la privada y ya sabemos los resultados. Entonces, o sea, yo sí creo que, obviamente, si hay corrupción, combate la corrupción, pero no te cortes la cabeza, pero, en fin. Sí, exactamente. Bueno, ahí como mencionabas en tu presentación, pues hay muchísimas oportunidades que nos pasan de largo. Ya déjate el asunto de que nos adaptemos, no nos adaptemos, mitiguemos, no mitiguemos. Hay oportunidades que podrían mejorar, digamos, el desempeño económico del país, que podrían generar empleos que se nos están yendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en muchas ciudades ya existe las empresas que transforman la composta, ¿sí? Es decir, todos los desechos orgánicos y los transforman. Pasan a tu casa y te dicen, dame tu basura, por favor, y la pagan, etcétera, se la llevan. Hombre, ahí hay obviamente una oportunidad para muchísimas jóvenes emprendedoras y emprendedores que quieran hacer algo concreto, algo que no se requiere una tecnología muy sofisticada. Un segundo ejemplo, voy a dar un ejemplo, que es muy obvio, y sin embargo, nosotros nos hemos negado a hacerlo. La Ciudad de México. Esta ciudad se la pasa buscando la manera de la época de lluvias de sacar el agua, porque si no nos inundamos. Y luego en el resto del año nos la pasamos bombeando agua para subirla al Valle de México. Bueno, ¿por qué no cambiamos la cultura de las azoteas? Y hacemos métodos para recuperar el agua de lluvia. Hombre, por supuesto que tendríamos resuelto el problema de agua en muchas ciudades simplemente con programas de recuperación de agua de lluvia. Pero para eso se necesita la inversión privada. Les voy a dar un ejemplo. Esto sí, bueno, un dato que me parece muy relevante. La UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, calculó hace 2014, ya es un dato viejo, entre 2 y 3 trillones de dólares al año, 2 y 3 trillones de dólares al año lo que se necesitaba para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo la lucha contra el cambio climático. Bueno, el Fondo Monetario Internacional este año dijo, se necesita $1 trillón al año. Digo, hicieron un descuento, $1 trillón. Ok, no hay gobierno que tenga esas cantidades de dinero. Por eso es tan importante, solamente el sector privado tiene estos capitales y solamente los sectores privados de todos los países pueden tener, digamos, el incentivo de cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de producir y consumir. Yo acabo de mencionar 2, qué hacer con los desechos caseros y qué hacer con el agua. Hay una empresa, ustedes se pueden meter, empresas, digamos, que industrializan o procesan el agua. Las mejores, uno diría, oye, son las de Estados Unidos. No, son de Singapur. En Singapur hay varias empresas medianas que han desarrollado tecnologías muy ingeniosas para la reutilización del agua. Y ahí lo dejo. ¿No? Sí, pues ahí, Rosalía, Verónica, no sé si quieran aportar algún comentario a esta parte. Sí, yo quisiera comentar sobre el tema de los incentivos, de la pregunta que hacía la compañera.
Pues efectivamente es a través de los instrumentos económicos que, bueno, son parte de la política climática, regulados desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de manera particular en la Ley General de Cambio Climático. En este sentido, pues bueno, sí se aplican los estímulos fiscales, justamente, pues sí, para incentivar a las empresas privadas justamente para que inviertan en tecnologías limpias, tecnologías más eficientes. Ahorita no tengo presente el artículo en el Código Fiscal, pero sí hay incentivos justamente para impulsar esta implementación de nuevas tecnologías para el sector privado. Sería mediante estímulos fiscales. Otro es el comercio de emisiones, el que hacía referencia el embajador, que es, bueno, esto es el artículo 6, pero ya se está pensando en un comercio de emisiones global, pero el comercio de emisiones es un instrumento de mercado a partir de la reforma de 2018 en la ley, y a mí en lo particular es un sistema que a mí me gusta mucho. Yo creo que es un sistema que, obvio, es como todo, es perfectible, al final es un instrumento de mercado y es perfectible como tal, altas y bajas, y se mueve conforme al mercado, conforme oferta-demanda, ¿no? Ese es, digamos, es el reto, ¿no?, que tiene este tipo de sistemas, pero sí es un sistema que sí está diseñado justamente para incentivar el empleo de energías renovables, energías limpias y mejores tecnologías. ¿Por qué? Porque lo que busca es el coste efectivo, el coste-beneficio, justamente para los sectores que están obligados mediante este sistema, que elijan la mejor manera de cumplir con la norma y que además obtengan un beneficio económico. ¿Mediante qué? Pues la compraventa de derechos de emisión. Cuando se les otorga derechos de emisión a la administración pública, si tú tienes un excedente, ¿por qué? Porque invertiste en tecnología limpia, porque te resultó conveniente económicamente hablando, según tus estados contables, te conviene invertir y te sobran derechos, se los vendes al otro sector que lo requiera. Y ahí obtienes un beneficio económico y, digamos, como ahora se dice, y todos ganan, ¿no? Es la manera también de incentivar a los sectores involucrados, y por otro lado es una manera de regular justamente la cantidad de emisiones que se van a la atmósfera a raíz de estos los sectores, sobre todo los que contribuyen más fuerte con la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Los industrializados y el sector energético. Entonces sí son medidas, el tema de instrumentos económicos, que sí hay casos de éxito que han funcionado a nivel regional en otros países. Por ejemplo, el de California es uno que ha tenido mucho éxito, y en México lo estamos implementando. Ahorita estamos con la fase piloto, viene la fase operativa, que ahí es donde obviamente está el gran reto de que se establezcan las sanciones que deben, porque ahorita no hay sanciones porque es la fase piloto, pero que se establezcan las sanciones correspondientes para que este sistema pues sea efectivo, ¿no?, legalmente hablando. Entonces sí, o sea, estos instrumentos sí contribuyen y pueden contribuir justamente a buscar un incentivo para la transición a energías limpias. Otro instrumento que también teníamos, que entra también dentro de este esquema de instrumentos económicos, bueno, lo tenemos, pero recuerden que estuvo como en el punto de discusión, los certificados de energía limpia. O sea, igual esos certificados buenísimos. A mí en lo particular me parecía que son muy buenos justamente para incentivar la transición energética. Y esto, bueno, en derecho comparado se replica lo que en Europa se conocen como certificados verdes, y además se tienen los certificados blancos que buscan la eficiencia energética. Entonces, igual son ese tipo de esquemas que buscan el costo-beneficio y además incentivar a la iniciativa privada, ¿no?, mediante estos estímulos a través de estos certificados que al final se compran y venden en el mercado. Entonces, bueno, son los ejemplos que yo le daría a la compañera. Y solamente también comentar, coincido totalmente desde luego con el embajador de que, bueno, proyectos, iniciativas, hay mucho por hacer, hay un montón ya de proyectos e ideas que se han dado desde la academia y con bases científicas de cómo se pueden solucionar muchos problemas. Y este tema del tema de la cosecha de lluvia, solo comentar que, bueno, en la Ciudad de México está el programa, o sea, lo implementa SEDEMA, pero debería de replicarse a gran escala, o sea, hasta donde salen de repente convocatorias, la gente participa y tiene acceso a este tipo de ayudas, incentivos que les ponen como un tipo, parece como tinaco, así gigante. Y obviamente pues hay que tener espacio para ello, porque también aquí en la ciudad pues no tenemos, ¿no? O sea, es para casas y tal, entonces como para algunas delegaciones o zonas muy específicas, sí está el programa de cosecha de lluvia. Y porque digo, hay todo que decirlo, ¿no? También se dice lo malo, también lo bueno. Es uno de los programas que para el parecer ha funcionado, pero son programas que se deberían de replicar a gran escala. O sea, hay muchas cosas que ya
tecnologías y proyectos que se han implementado o insisto, ideas que ya se han presentado al gobierno, pues habría que replicarlas, pero claro, el tema del financiamiento, ¿no? Esa es la parte medular, como lo comentaban hace rato. Gracias. Sí, buenísimo. Ahí, bueno, un par de cosas que me saltan, ¿no? Por ejemplo, hay siempre con, por ejemplo, el mercado de emisiones. ¿Cómo hacerle para que realmente, por ejemplo, los precios reflejen lo que nos dice la ciencia que cuesta realmente una tonelada de CO2, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a la parte óptima, sería un impuesto tipo PIGU, donde los daños que genera una tonelada adicional de CO2 tendría que ser el precio que tú pagas por emitir esa tonelada, ¿no? Pero cuando uno hace estas comparaciones, estamos muy lejos de que los precios realmente reflejen, los precios comerciales, digamos, reflejen el costo social del carbón, ¿no? El costo de estos impactos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se tiene que dejar que el mercado se vaya ajustando o tendría que haber más regulación al respecto? ¿Cómo alinear estos incentivos? Mira, lo que pasa es que, bueno, sí, ese ha sido como el punto de discusión y las fallas que se han dado, digamos, en el mercado y la parte crítica, sobre todo cuando se implementó el primer gran, bueno, empezó a nivel regional el europeo, que es el más fuerte, el que se implementó a raíz del protocolo de Kioto. Y efectivamente, la mayor crítica fue de que los derechos de emisión, estos bonos de carbono estaban, o sea, tirados, estaban a 0.50 centavos de euro, incluso bajaron a eso, ¿no? Cuando deberían de ser caros. O sea, para que esto funcione y al final digamos, es el punto medular de ese tipo de sistemas, pues que tienen que ser escasos. Tienen que ser escasos en el mercado, ese es el punto. ¿Y qué pasó en Europa en aquel entonces? Que hubo una sobredesignación de derechos. Entonces, de entrada tienen que ser escasos. Segundo, pues sí tendrían que ser caros, justamente para que no convenga, o sea, no convenga mejor estar comprando derechos de emisión y mejor te convenga invertir. Y además no nada más por el costo del derecho de emisión, sino que también te convenga por los riesgos regulatorios que van a venir en un futuro, por la cuestión de la competencia económica entre empresas, entre estados, etcétera. Ese tendría que ser, ese es el objetivo, el punto medular también del sistema, ¿no? Además del cap, del tope, ¿no? Sin embargo, pues como esto se mueve, es un instrumento de mercado, se mueve según la oferta y la demanda, a raíz, o sea, con base en eso es que se determina el precio. Entonces, o sea, es una cuestión financiera al final. Sin embargo, lo que sí se está planteando a nivel global de que se estandarice u homologue el precio, es lo que se está buscando, pero ahorita no, o sea, digamos, se mueve según la oferta y la demanda. Afortunadamente, ahorita los derechos de emisiones ya sí han alcanzado un precio considerable, ya están rondando los 80 euros. Lo ideal se dice es que sean más de 100 euros para arriba la tonelada de CO2. Hoy en día ya está subiendo, ya digamos, se ha superado un poco esa debacle que se tuvo, porque sí, los derechos eran baratísimos y era una vacilada, porque la verdad acudías al mercado y punto, y todos felices y cumplimos y no pasa nada. Lo que tú mencionas, pues sí es parte de poner el valor económico a las cosas, sin embargo, eso es muy complejo y siempre ha sido, ¿no? El valor económico al daño ambiental, ¿no? El valor económico, como tú dices, tendría que ser equivalente, ¿no? La emisión al daño que se genera. Eso es muy difícil cuantificarlo. Sin embargo, bueno, hay programas que se han dado, yo recuerdo sacaron un programa en Canadá que efectivamente es muy difícil ponerle un coste económico al daño ambiental, porque ya sabemos que, bueno, muchas cosas son irreversibles, pero ellos estimaban que se podría hacer mediante la derrama económica que tienes que hacer para resolver ese problema. Por ejemplo, ellos decían contaminación atmosférica, ¿no? Efectivamente, es difícil poner un costo específico, pero podemos determinar el costo a razón de lo que nos está costando, por ejemplo, en materia de salud pública. Y ahí podemos ir estimando costos, ¿no? Pero sí es complejo, porque decimos, bueno, ¿cómo le ponemos precio a un árbol? ¿Cómo le ponemos precio a la atmósfera? O sea, en cuanto a sus condiciones físicas, es complicado. Pero bueno, son algunos programas que se empiezan a determinar para poner un costo. Pero sí es muy difícil, Francisco, es muy difícil. Pero yo también coincido que tendría que ser pues algo equivalente, ¿no? Al daño que se genera. Y al final, pues esto se conoce como externalidad negativa, si tú lo conoces muy bien como economista. Al final es un costo que tenemos que además pagar todos.
¿no? Porque también se da a la empresa, sino uno que también consume. Y esa es la parte que de repente se pierde, ¿no? Sí, sí, pues muchas gracias, Rosalía. Y aquí tengo una pregunta de Clemente, creo que es bastante general, igual no sé si quieres empezar tú, Verónica. Nos Eh, dice, perdón, ¿sí? sí, lo que pasa es que quería ahondar un Adelante, poquito adelante. en cuanto a Sí, sí, los incentivos. Bueno, rápido, solo quería decir que, sí, bueno, sí. sí hay incentivos, ya los dijo la doctora Rosalía, lo que creo que falta es que estos estén enmarcados en un enfoque de justicia climática. Es decir, que tomen como base una perspectiva centrada en los derechos humanos y el ambiente. Y explico esto con un ejemplo. En la producción de energías renovables por parte del sector privado, que sobre todo se daba en la administración anterior y que permitía acceder a estos certificados de energía limpia, en esta administración fueron como más limitadas por diversas cuestiones, pero uno de los argumentos que se usaba también es que este tipo de proyectos seguía la misma lógica de los que conocemos, sobre todo en sociedad civil, como proyectos extractivistas, es decir, que se hacían sin respetar los derechos humanos de las comunidades en las que se instalan los proyectos, ¿no? Y también, pues, esto nos lleva a hacer un análisis de cómo deberían de ser todos estos incentivos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que para ello no solamente hay que respetar los derechos de las comunidades, de las personas que viven alrededor de donde se instalan los proyectos, sino también hay que respetar el ambiente, ¿no? Tienen que cumplir estos proyectos con sus evaluaciones de impacto ambiental y con demás regulación. Y no se estaba haciendo lamentablemente, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis y tratar de incluir desde la regulación este enfoque, ¿no? Porque bajo eso no pudiéramos hablar de una transición energética justa, que es la que necesitamos en este momento, que ya el cambio climático está aquí y está afectando a quienes menos contribuyen y son ellos, sobre todo las comunidades indígenas, las que cargan con esa responsabilidad de que en sus territorios se instalen este tipo de proyectos, ¿no? Era solo eso. Gracias. Sí, y en ese mismo sentido, ¿cómo asegurarnos, por ejemplo, lo puede ser desde impuestos o, no sé, se pone un proyecto y uno de los acuerdos es que esa compañía genere ciertos recursos para reparar daños, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo realmente asegurarnos que, o sea, qué necesitamos en la ley o qué necesitamos para asegurarnos que esos recursos realmente lleguen a aplicarse a lo que se supone que tendrían que estar destinados, ¿no? Digamos, un impuesto al carbono, pues me imagino que sería bueno que acabara financiando más proyectos de mitigación, proyectos de adaptación, reducción de riesgo y este tipo de cosas, ¿no? Pero pues no se ve claridad en que eso sea así, ¿no? O que eso vaya a ser así. ¿Hay alguna manera o cómo lo ven? Te doy mi opinión, Francisco. Sí, Yo creo que aquí hay que recuperar la idea de alianzas multiactor, porque si no tiene efecto, como dice Verónica, muchas inversiones pueden ser pues, no balanceadas desde el punto de vista de que pones una planta de, digamos, energía eólica y pues no creas ningún beneficio para las comunidades aledañas a donde está la nueva instalación, o de energía solar. Entonces tienes que, si vas a hacer este tipo de proyectos, que yo creo que hay que hacer, desde luego, ¿sí? Tienes que asegurarte que tienes no solo el apoyo, sino la participación de las comunidades locales. Que no, o sea, no es posible que vayas y saques el sol o el viento de esas comunidades y a esas comunidades no las dejes exactamente igual de pobres o de marginadas que antes de que se pusieran este tipo de plantas. Entonces yo sí creo que se tiene que hacer en base a alianzas multiactor. Es el ODS 17, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, metas 16 y 17 concretamente, donde la transición energética, como dice Verónica, la tienes que completar con una visión integral del desarrollo sostenible
y de respeto y promoción a los derechos humanos de las comunidades locales. Porque si no, pues tienes no solo un rechazo, sino tienes una situación donde estás afectando los derechos de esas comunidades al no haberlas incluido, digamos, desde el principio en la gobernanza de estas grandes o pequeñas instalaciones. Las grandes, pues son muy grandes, ¿no? Habrá algunas que son, digamos, en zonas semidesérticas, no semidesérticas como en Sonora, donde tienes un problema menor, digamos, de participación, pero cuando son otros tipos de recursos en Oaxaca, pues sí, eso tiene un tema de participación local. Creo que, digamos, la manera de hacerlo es con alianzas, que las personas, las comunidades sepan qué es lo que van a obtener ellos de que se instalen nuevo tipo de plantas en ese lugar. Hay otro tipo de tecnología, sin embargo, para, digamos, son plantas locales, plantas para tu casa, de producir tu propia energía solar. Esas, pues obviamente hay que promoverlas y hay que difundirlas y divulgarlas pues, por todo el país y en las comunidades, sobre todo en las comunidades rurales, ¿no? Hay muchas tecnologías, hay empresas de la India, sobre todo, donde te ponen tu pequeña planta de energía solar y con eso pues tienes 3 focos. Bueno, pero tienes 3 focos, o sea, antes no tenías nada, ¿no? Entonces, y que son obviamente de beneficio potencial enorme para las comunidades rurales en México. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahí vi que Verónica levantaba la mano. Sí, era para abonar también a que cómo hacer la inclusión de las comunidades, ¿no? Indígenas. Que, bueno, sí, no solamente basta con obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre estos proyectos, creo que tendría que ir más allá en el sentido de incluirlas ya en los proyectos en sí mismo, que ellas sean quienes produzcan su energía, porque México tiene un alto nivel de pobreza energética. Entonces, sería como tratar de descentralizar la producción de energía y en ese sentido cambiar el esquema regulatorio porque está pensado ahora mismo para grandes proyectos, ¿no? Hay comunidades que incluso han intentado producir su energía de manera cooperativa y se encuentran con trabas en el sistema regulatorio que no las dejan avanzar. Entonces, sería analizar todo el marco y proponer algunas reformas que permitan estos sistemas de producción en el sitio y que los beneficiados y beneficiadas sean las mismas comunidades o, bueno, los colectivos de personas, no solamente las grandes empresas. Sí. Gracias, Verónica. Y aquí tenemos un comentario. Susana Torres Cano nos comparte su experiencia. Nos dice, en mi localidad personalmente he impulsado al gobierno local a la difusión de los ODS de la Agenda 2030, así como acciones climáticas, pero la ciudadanía no participa ni la gente del campo. Existe demasiado desinterés y piensan que todo lo debe hacer el gobierno. Aún a pesar de que se han obtenido respuestas y apoyo en recurso económico por parte del alcalde, ¿qué me recomendaría para hacer que la gente entienda que debemos actuar todos? No sé si quién le quiere entrar a este comentario. Bueno, a ver, yo pensaría creo que, bueno, es parte de lo que se comentó en la charla, en la primera hora, el tema de la educación, la concientización y de que, bueno, todos somos parte del problema y también parte de la solución. Porque sí, efectivamente pensamos que todo lo tiene que resolver el gobierno, a ver, sí, porque ellos son las instituciones, tienen financiamiento, mecanismos, etcétera, ¿no? Pero también la sociedad tiene que ser parte también de entrar a resolver esta problemática, porque, insisto, son parte también de este problema. Creo que lo que falta mucho es el tema de la comunicación, la información. A veces ha pasado incluso a nivel universitario y aquí que es todavía más complejo en comunidades que luego no se tienen los accesos correspondientes pues, a educación, a información, etcétera, se tiene mucho desconocimiento.
Luego se tiene mucho desconocimiento incluso sobre el tema del cambio climático, ni siquiera se entiende, y a veces exacto no entiendes que tú eres parte también de esto, cómo puedes entrar también a resolverlo, ¿no? Entonces, si aquí de repente en ciudades hay gente que ni siquiera se entera o ve como que es un problema de lejos, que no compete, todavía en las comunidades es muchísimo más complejo. Entonces, creo que ahí es como fomentar más el tema de la información, la educación, porque ya lo decía Verónica, pues obviamente tenemos ese derecho a la información, la participación, etcétera, ¿no? El acceso a la justicia y tal, pero falta mucho esa educación, esa concientización, porque por eso luego la gente no es parte para entrar a resolver o entrar a coadyuvar esta problemática, ¿no? Lo que dice el compañero, hay desinterés, pues porque la gente quizá no lo entiende, no lo visualiza. Incluso pasa, por ejemplo, cuando viene con los fenómenos meteorológicos extremos, es lo que luego comenta Protección Civil, que luego la gente no es parte tampoco de las estrategias, porque la percepción que ellos tienen del riesgo también es muy distinta, o sea, también no lo ven, no dimensionan. Entonces, creo que lo que falta mucho es más trabajo de educación, de información, para que exactamente la gente tenga ese impulso de ser parte, pero de una manera informada. Creo que eso es lo que también falta muchísimo por hacer. Y sobre todo, claro, en las comunidades donde se tiene que llegar más esta información, porque son comunidades que en el contexto del cambio climático son fuertemente vulnerables. Entonces, lo que pregunta el compañero, ¿cómo hacemos? Empezarles a ver el riesgo al que se enfrentan, que son comunidades vulnerables, y ya lo decíamos, si lo vinculamos también con tema de derechos humanos, evidentemente que entiendan que la cuestión de cambio climático es un tema de derechos humanos que les va a perjudicar también a ellos para el goce efectivo de sus derechos. Creo que es la parte social que se tiene que aterrizar para que la gente entienda la problemática y también sea parte de la solución, que no lo vea como algo ajeno, que entienda que le va a afectar a él también. Y en ciudad, en comunidades, y me refiero en zona citadina, en zona rural, en comunidad, o sea, todos, nadie estamos exentos al riesgo, todos somos vulnerables, obvio, en mayor o menor grado, pero nuestros derechos están en juego, nuestros derechos humanos, porque justo el cambio climático tiene un vínculo directo con derechos humanos. Entonces, creo que ahí es por donde también se tiene que entrar y hacerle entender a la gente lo que está en juego también para ellos, o sea, ya en una cuestión real del día a día, su derecho a la alimentación, su medio de sustento, su derecho al agua, su derecho a la educación, a la vivienda, etcétera. Y creo que es ahí donde puedes empezar a dimensionar y a entender el problema para que también seas parte. Me parece que eso es lo que se tiene que trabajar fuertemente. Sí, sí, de acuerdo. Y aquí Ana Yatsin Sagrario nos dice una cosa que está relacionada. La Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con 167 metas específicas, constituyen uno de los documentos más trascendentes que haya adoptado la ONU en toda su historia. Después de la crisis por la pandemia, ¿se puede implementar en México y accionar en México? ¿Y qué se necesita para su desarrollo? Y aquí lo pego con, bueno, por acá tengo unas preguntas de Clemente Rueda, que es básicamente la cosa de, bueno, necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, por ejemplo, en cambio climático? Pues como decía el embajador, sí hemos avanzado un chorro, pero curiosamente cuando nos podemos hablar, nos aparecen las mismas piedras que hace 20 años, parecen de estas piedras que están apareciendo ahora en Alemania, ¿no? Con la sequía esta, ¿no? Con advertencias de ya pasó esto y nos fue como la cachetada. Nosotros nos aparecen estas piedras a cada rato. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuáles son, digamos, si tuviéramos que hacer como una planeación crítica, qué cosas tendríamos que ir identificando, atendiendo para quitar estos bloques tan enormes, estas barreras tan enormes que han probado que van más allá de partidos políticos, más allá de la urgencia climática, que tengamos desastres climáticos, que tengamos todo esto está más fijo que cualquiera de esas cosas, o eso aparenta. ¿Qué opinan al respecto? Te doy mi opinión, si me Sí. permiten, Verónica y Rosalía, Francisco. Mira, de entrada, yo siento que el tema del cambio climático hay que insertarlo digamos, en el concepto más amplio de sostenibilidad, que hoy su expresión más acabada, pues la encuentras en los 17 ODS, sus 167 metas, sus indicadores, y que puedes llevar a nivel internacional, regional, nacional, local, ¿no? O incluso a las instituciones.
Entonces, una manera de responder tu pregunta es, adoptemos todos, la UNAM, el TEC, la Ford, la Iglesia Católica, es decir, todos adoptemos los ODS, tómalos como guía de tu actuación. Y entonces puedes ver qué tanto en la institución que tú trabajas se aplican o no los ODS. No solo estoy hablando de la neutralidad climática, el ODS 13, no, en general, de forma amplia. ¿Cómo vences el tema que hay un tema de apatía? No es que los mexicanos seamos más apáticos que los nórdicos o los chinos, no es así. Es que tenemos, digamos, cosas que nos parecen urgentes, ¿no? Por ejemplo, comer. Por ejemplo, la salud inmediata de mis hijos, etcétera. Entonces, obviamente la población pues tiene prioridades muy inmediatas y, digamos, y necesidades que satisfacer de forma inmediata. Y eso hace que muchas veces muchos grupos de población pues no participen o se automarginen. Yo me pongo a ver a las mujeres cómo las afectó la pandemia en México. Fueron, digamos, como población, las mujeres fueron mucho más afectadas que los hombres. Está ya muy medido por el Coneval y el INEGI, ¿no? La ONU, todo el mundo lo ha medido. Muchas mujeres que perdieron su empleo tuvieron que ir a hacer cuidados a su casa y después no recuperaron el empleo. Y por supuesto los cuidados no son remunerados. Entonces tiene situaciones permanentes de ese tipo. Frente a eso yo creo que lo único que puedes hacer es despertar la conciencia de la gente. Es decir, no lo ves hoy, pero la sequía sí te va a afectar cada vez más. No lo ves hoy, pero sí deberías de hacer algo para ahorrar agua. No lo ves hoy, etcétera, para tantas cosas, ¿no? Nuevamente vuelvo yo personalmente creo mucho que en las alianzas multiactor. Creo que en cualquier tipo de proyecto de infraestructura, si se hiciera en base a una alianza multiactor con la participación de las comunidades, no sé, por cierto, no solo indígenas, desde luego incluyendo las indígenas, pero hay muchas comunidades que no son indígenas y que tampoco se les hace ningún caso para desarrollar, por ejemplo, ampliar una ciudad y hacer un nuevo desarrollo urbano o un desarrollo, digamos, inmobiliario. Pues en todas esas cosas, desde luego, la ciudad se ve afectada y la comunidad que vive en esa ciudad se ve afectada y ve afectada sus intereses. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Francisco, pues se llama cultura cívica. ¿Cómo hacemos que las personas en México no solo sean personas, sino ejerzan sus derechos, ejerzan como ciudadanos? Yo en lo personal pienso que en corto plazo es solamente a través de la educación, digamos, formal e informal, ¿no? Formal en las escuelas, informal a través pues, de la difusión de lo que es la cultura de la sostenibilidad y la organización. O sea, tú dejas de ser una persona y te conviertes en ciudadano cuando te das cuenta de que tus derechos o se están violando o no se están ejerciendo en forma de vida y para eso te tienes que organizar. Entonces, digamos, la organización comunitaria pues es indispensable. Y en eso, pues las alianzas con otros actores sociales. Porque si un grupo de 4 personas va y se opone a que se construya, qué sé yo, una planta eléctrica, ¿no? Es un caso concreto en un estado concreto, no voy a decir cuál, pero pasó cerca de la Ciudad de México. Ahí lo dejo. Y si 4 o 10 personas se oponen sin el apoyo de la comunidad, pues están en problemas. Entonces tienes que tener capacidad de organización. Por eso no es fácil. Por eso se hizo el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, les recomiendo a todas y a todos su lectura breve, rápida, y ahí van a ver que la preocupación final era que cuando surgen los líderes comunitarios que quieren defender el medio ambiente, pues surgen otros intereses que los hostilizan. Y los hostilizan es una palabra elegante. O sea, los acosan y a veces hasta los matan. Entonces, o sea, pero no veo, históricamente la única respuesta es, no solo en México, en cualquier país, pues la organización comunitaria y la concientización, ¿no? de tus derechos. Los ODS, y con esto termino, no solo son la versión más acabada de
digamos, de la definición actual de desarrollo sostenible. Son la manera de actualizar y realmente o llevar a la práctica los derechos humanos de todas las personas. O sea, por eso sí hay una liga entre los ODS y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos te dice a lo que tienes derecho. La manera de llevarlos a cabo esos derechos es implementar los ODS. No te dice los cómo específicos dependen de cada país y de cada ciudad y cada comunidad. Pero realmente es cuando pones todas las políticas públicas, pones a la persona al centro de las políticas públicas. Y dices, yo voy a hacer políticas públicas, no porque tengo yo un alto sentido del Estado y en los intereses y la razón de Estado. No, eso no se vale. Lo que se vale es poner a la persona al centro. Y si haces todas tus políticas públicas pensando en que vas a beneficiar y vas a hacer efectivos los derechos humanos, entonces sí tienes un cambio. Toma tiempo. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y ese es uno de los problemas, ¿no? Esto de toma tiempo, cuando tenemos la premura, ¿no? Ya digamos, tenemos el agua hasta el cuello, es un poco complicado también. No sé si Verónica o Rosalía tengan algún comentario al respecto. Sí, yo solo decir que justo el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver con su vinculatoriedad. No son instrumentos obligatorios, ¿no? Pero justo ahí para poder hacer que se cumplan está esta estrecha vinculación con derechos humanos, ¿no? Ahora, en los últimos años ha aumentado el litigio climático, que es a través de esta herramienta que no es la única ni a veces la que más por la cuales nos orientaríamos, pero en este punto ha sido la que más resultados ha dado, pues es que se pueden exigir este tipo de instrumentos al ligarlos con derechos humanos, ¿no? Porque esos sí son vinculantes, ¿no? Entonces, aunado a eso, también se requiere de políticas, porque ya tenemos una vasta, y esto voy a la segunda pregunta que hacías, ya tenemos una amplia, un amplio marco regulatorio, ¿no? Que sienta las bases, pero lo que nos falta son medidas específicas que deberían de estar en las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí toca exigir esta parte, ¿no? Que hayan medidas específicas y que también haya presupuesto para su cumplimiento, que me parece, hace rato ya lo estaban hablando, y aprovecho para mencionar que en el presupuesto hay un anexo, el anexo 16 me parece que es para justo este tipo de acciones contra el cambio climático, pero que las personas no lo saben, pero se han utilizado, bueno, a lo mejor no lo saben, para otros proyectos como la cogeneración con gas natural. El gas natural es un combustible fósil. Se ha dicho que es una energía de transición, pero también genera emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de medidas están siendo financiadas bajo este anexo y exigir que realmente se destinen estos recursos a medidas que mitiguen el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí está esa parte de presupuesto que pudiera ser utilizada para el cumplimiento no solamente de estos objetivos de desarrollo sostenible, sino también para las acciones específicas que se necesitan para cumplir con los compromisos climáticos. Sí. ¿Yo? Rosalía, sí. Sí, quiero hacer referencia a la pregunta de Clemente. A ver, sí, de entrada el derecho es dinámico y el derecho pues tiene que irse perfeccionando justamente según las necesidades y las problemáticas actuales y
obviamente para hacer frente a todo lo que viene en caso concreto en el tema de cambio climático, ¿no? O sea, se tiene que ir ajustando a la realidad, esto es un hecho. O sea, por ahí digamos, necesitamos más leyes, bueno, se tiene que perfeccionar, se tiene que mejorar, algunas se tendrán que abrogar, otras se tendrán que reformar, como algunos ejemplos de los que dio el embajador sobre algunas leyes. Sí, habría que perfeccionar muchas leyes. Si necesitamos más leyes, luego también por otro lado pecamos de tener demasiadas leyes, todo tan disperso, y eso tampoco resuelve el problema. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, que decía, ¿dónde está el punto? Decía Francisco, y dónde tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Tenemos que fortalecerlo. O sea, tenemos que fortalecerlo con que tener primero sí leyes, un catálogo de leyes, pero que sean ejecutables, que sean efectivas, o sea, que efectivamente se puedan aplicar, o sea, que no sean nada más letra muerta. Desde luego se tiene que respetar los derechos humanos que tenemos reconocidos a nivel constitucional, por eso lo comentábamos cuando yo di la charla. Sí tenemos la vía de acción, vía amparo, exigir nuestros derechos, ya lo decía también ahorita el embajador, informados, exigir nuestros derechos, es parte de, eso ya lo tenemos, hay que exigirlo. Por eso es importante, por otro lado, el papel de los jueces, el papel del Poder Judicial, para hacer efectiva la ley, para fortalecer y respetar el Estado de Derecho, respetar la Constitución y de respetar las leyes que hoy tenemos y que sí son, digamos, sí tienen un articulado del cual podemos hacer valer para hacer efectiva varias de las disposiciones que tenemos para hacer frente al cambio climático. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Ya decíamos, asegurar el cumplimiento de la norma, buscar el acceso equitativo, hablábamos de la información, la participación, acceso equitativo, ¿y con base en qué? Pues justamente con estos instrumentos internacionales que nos refuerzan, insisto, derechos que ya están en la Constitución, información, participación, acceso a la justicia, pero que el acuerdo de Escazú a nivel internacional lo refuerza. Acceso equitativo, hay que trabajar sobre eso. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Trabajar con el tema de las auditorías ambientales, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el cáncer enorme que tenemos no nada más en nuestro país, la lucha contra la corrupción, ¿no? Que eso es muy complicado y no nada más afecta a nuestro país. Es ahí donde también tenemos el problema cuando se exige el cumplimiento de la norma. Y la utilización, y eso desde la academia, la utilización de los mejores conocimientos científicos justamente disponibles para establecer normativa y para resolver en juicio, además con base, como medios de prueba, justamente los litigios climáticos. Entonces, sí trabajo tenemos que hacer, sí mucho. Insisto, mejorar las normas sí, pero también exigir el cumplimiento de las mismas. Y ahí está también el papel de nosotros. Ya decíamos, tenemos las herramientas también legales para ello, pero informados, ejercer nuestros derechos también de participación y acercarse a tribunales, que justo por eso es la estrategia del día hoy que está ahorita con Boom Boom, para exigir el cumplimiento de la norma mediante lo que se conoce, que es el litigio climático, ¿no? Que no nada más está sucediendo en nuestro país, sino en varios países del mundo, porque es lo que se exige, que se cumpla la norma. O sea, ya las normas los tenemos, los derechos humanos los tenemos reconocidos. Hay que exigir que se cumpla. Entonces, eso sería lo que tenemos que hacer. Sí, clarísimo, ¿no? Digamos, esto que mencionas de fortalecer el Estado de Derecho y, bueno, pasar a fortalecer las instituciones es algo que no podemos pasar por alto. A lo mejor algún día se arregla. No va a haber manera de arreglar los problemas específicos si no arreglamos esas cosas en particular. Pues yo los invito a que nos den un comentario final, a que nos digan, pues digamos, el mensaje que le quisieran transmitir a la gente sobre la parte, digamos, de legislación, de derechos, en cuanto a cambio climático. Y con eso cerraríamos este módulo que ha estado muy interesante y muy divertido. No sé quién quiera empezar. ¿Quién se anima? Verónica. La palabra. Sí, bueno, y por ahí. Sí, pues ya mi reflexión final sería, pues el cambio climático ya está acá, ya lo estamos resintiendo. Hay que ver el problema no desde un punto solamente técnico, una cuestión de emisiones de esos gases que se van acumulando en la atmósfera, sino verlo como una cuestión de derechos humanos, que ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Que tenemos derechos reconocidos, que el cambio climático es la principal amenaza actualmente de esos derechos, que nosotros
como ciudadanos, ciudadanas, podemos exigir que se reduzcan las emisiones, que se cumplan con los compromisos internacionales y que también se garanticen esos derechos humanos que tenemos reconocidos. Y aquí hago un comercial, porque justo ahorita que hablaba la doctora Rosalía, yo también ya lo había mencionado, ahora es el litigio climático el que está haciendo que haya acción, ¿no? Está siendo la herramienta más usada para poder exigirle a los estados y también a las empresas que tienen gran responsabilidad ahí, ¿no? Que cumplan con los compromisos climáticos, que mitiguen emisiones. Y bueno, aquí el comercial es que AIDA, la organización en la que yo trabajo, hace unos meses lanzó una plataforma de litigio climático. Por ahí les comparto el link, donde sistematizamos más de 50 casos que se han llevado en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y que reflejan justo eso, ¿no? Que ahora jóvenes, organizaciones ambientales, comunidades indígenas están exigiendo que se cumpla con el Acuerdo de París, con legislación local, con los instrumentos y estándares en materia de derechos humanos a través del litigio climático, y está dando buenos resultados en diferentes países. Entonces, la invitación a que también consulten esa página y vean qué casos se están llevando y en cuáles ha sido exitosos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esto y compartir tus puntos de vista y esta información que nos da, que ya estaremos visitando esta página que nos recomiendas. Rosalía. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Francisco, por haber invitado a participar en la charla que di la vez pasada y en este conversatorio. Realmente, pues, es parte de nuestra labor también de contribuir a la difusión y a la información, ¿no? Yo como mensaje final diría que si no perdamos de vista, desde el ámbito del derecho, que es donde yo me muevo, que no perdamos de vista, cambio climático es igual a un tema de derechos humanos. Yo eso creo que es algo que se tiene que tener el enfoque muy claro para que de ahí todas las medidas que se tengan que tomar para hacer frente a este problema tenga que ver con las obligaciones que tienen los estados dentro de sus jurisdicciones en materia de derechos humanos. O sea, eso para atender los impactos económicos, los ambientales y los sociales, ¿no? Eso por un punto. Y segundo, pues que no impere la contradicción, que tristemente es lo que vemos no nada más en este gobierno, sino en diversos países, que impera mucho la contradicción entre el discurso para la foto y lo que realmente las políticas públicas que están implementando, ¿no? Porque no nada más es el caso de México, el tema de que se rehúse una transición energética efectiva. Países de primer mundo también. O sea, vemos que ahorita otra vez vuelve como el repunte del uso al carbón, entonces de repente es una contradicción tremenda, ¿no? Todo lo que vemos, porque justo hay una brecha enorme entre la evidencia científica y este repunte de emisiones de gases de efecto invernadero, y otra vez si nos vamos al tema de las COP, justamente estos compromisos que no resultan ambiciosos y todo el tiempo estamos como en una negociación y ya no tenemos tiempo para la negociación. O sea, ya el problema efectivamente lo tenemos aquí. Y pues yo diría que eso, pues sí, parte de nosotros de la academia, pues seguir impulsando, ¿no? Que realmente se den los cambios efectivos que se necesitan, porque esto nos va a afectar a todos. E insisto, y además todos somos parte también del problema y parte de la solución. Esto también que no se pierda de vista. Sí, responsabilidad tiene de los gobiernos, sí. Responsabilidad tiene de las empresas, sí, pero también nosotros. O sea, eso tampoco que se pierda, ¿no? Nosotros también somos parte. Eso, y por último, yo diría como ya lo decía Einstein, pues no esperemos, es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. O sea, a ver, no podemos seguir el mismo camino, tenemos que hacer giros contundentes, cambiar paradigmas, cambiar conductas incluso nosotros, ¿no? Si no vamos con el tema del consumo, etcétera, que es donde también nosotros centramos mucho el tema. O sea, tenemos que cambiar muchas cosas, pero parece que ahí es como un poco que nos negamos, ¿no? Nos negamos a ver hasta dónde podemos seguir estirando la liga. Ya no tenemos tiempo para ello. Entonces, pues es con lo que yo me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosalía. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este módulo y por todas las ideas y reflexiones que nos dejas.
Embajador, una reflexión, por favor. ¿Cómo no? Mira, hace apenas un mes la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el derecho a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano. Se tardó 50 años la ONU en llegar a esa definición porque hubo mucha oposición a lo largo de varias décadas, pero ya lo reconoció. Eso tiene su importancia. No es una obligación jurídicamente vinculante, no es un tratado, es una resolución de la Asamblea General de la ONU, pero obviamente pues tiene, digamos, muchas repercusiones a nivel internacional y a nivel nacional. Nosotros ya lo teníamos en nuestra Constitución hace muchos años. Y, digamos, pero va reforzando esta idea de que estás hablando no de una política pública deseable, estás hablando de un derecho humano. Entonces, el Estado tiene que hacer las políticas públicas que garanticen el disfrute efectivo de ese derecho. Entonces, ese es un punto de partida interesante. Dos, los ODS, cuando estaban negociando, yo tuve la fortuna de estar en la negociación, ¿sí? Todos pensábamos, bueno, oye, qué ambiciosos, ¿no? Son ambiciosos, acabar con la pobreza, el hambre, las enfermedades. Qué bueno que son ambiciosos. Pero al final se decía, ¿y cómo lo vamos a lograr? Entonces, el ODS 16 respondió, digamos, son las precondiciones necesarias para que puedas trabajar a fondo y puedas avanzar en los otros ODS. El ODS 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Es lo que Rosalía decía. Yo de veras lo resumo en Estado de Derecho. O sea, fortalece tu Estado de Derecho para que realmente puedas avanzar. Y la segunda respuesta fue el ODS 17. Los ODS y la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático rebasan por mucho las capacidades de los gobiernos. Todos los sectores de la población tienen de alguna manera que trabajar para que realmente la sostenibilidad sea un hecho. Desde luego, no solo se necesita, se exige el liderazgo de los gobiernos. Pero al mismo tiempo, y ahí sí que les doy mi experiencia muy sincera y profunda, no hay que esperar a los gobiernos, ¿eh? Porque si esperamos a los gobiernos, sí se va a acabar la vida en el planeta. Entonces, mejor no hay que esperarlos. Tenemos que actuar quienes, las universidades, centros de investigación, la sociedad civil organizada, tenemos que actuar el sector privado, los gobiernos subnacionales, porque dejar hasta que el gobierno resuelva todo, incluso si se lo exigimos, no nos va a dar la respuesta que realmente necesitamos. Entonces, no hay que esperar, hay que empezar ya. O sea, cada quien y tratando de promover y concientizar pues, a tu familia, a tus amigos, y a tus compañeros de escuela, y donde trabajas, etcétera. Y hay que trabajar. Y claro que hay que exigirle a los gobiernos, pero no los esperen porque se van a decepcionar. Sí, lo bueno es que los jóvenes ya lo tienen claro, ¿no? Como nos han estado enseñando. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión tan amplia y tan rica del problema de cambio climático y más allá del cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a empezar con el módulo 12, que son los desafíos en políticas de mitigación en México. Y tenemos también unos invitados de lujo. Tenemos a María Eugenia Barrarán, de la Universidad Iberoamericana, empieza ella. Después tenemos a la doctora Alejandra Elizondo Cordero, del CIDE. Tenemos al doctor Juan Carlos Q. Vera, de la Universidad de Yucatán. Después tenemos al doctor Jorge Marcial Isla Samperio, del Instituto de Energías Renovables. Y finalmente tenemos a la doctora Cecilia Martín del Campo Márquez, de la Unidad de Planeación Energética de la UNAM. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y como es tradición, después de las presentaciones individuales, digamos, el 29 de septiembre vamos a tener el conversatorio para discutir más en general qué fue lo que aprendimos y qué es lo que, digamos, el público se quedó con dudas, vamos a responder. Muchísimas gracias otra vez a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación, buenas tardes.